empiezo la grabación y estoy en el Jamboard, pero acá. Para poder escribir bien necesito una tablet. Ahí estamos. Bueno, entonces hagamos un repasito de área, que era lo que habíamos visto lo último en la clase anterior, y es importante que para calcular el área de los polígonos, lo que necesitamos es tener en cuenta el teorema que dice cómo calcular el área a partir de algunos datos. O sea, el área es una función que va de un conjunto especial de figuras. No todas las figuras del plano son medibles en el sentido del área, y a lo largo de la historia de la matemática se fueron tropezando con algunas cosas. Entonces algunas cosas raras, medio monstruosas, para calcularles el área, de las cuales ustedes pueden conocer, por ejemplo, algunos fractales, que, que son figuras del plano, pero lo suficientemente complicadas como para que se escapen completamente a la geometría euclidiana. Y bueno, en general la geometría euclidiana nos brinda recursos para medir áreas bastante limitados, ¿sí? En principio hay tres cosas que cumple la función área, que una es que a figuras congruentes se le asignan áreas iguales, ¿sí? O sea, figuras congruentes tienen la misma área. Si una figura se descompone en su suma de varias figuras que tiene que cumplir, esto es en el sentido de unión, ¿sí? Más con especial, digamos, es que F es la unión de todas las F1, F2, Fn, tal que si son dos figuras distintas, sus interiores tienen intersección vacía. O sea que estas figuras pueden tener puntos en común solamente en las fronteras, ¿sí? Entonces, si F es la suma especial de varias figuras, cantidad finita de figuras siempre para la geometría euclidiana, entonces el área de F la vamos a poder calcular en función de las áreas de cada una de las figuras. Ahí entonces es el videíto que les puse sobre la descomposición de polígonos. Es muy interesante, una forma muy interesante de cómo trabajar con esto. Esto da lugar también a muchísimos puzzles, ¿sí? Eh, eh, Hoy veía otro videíto en YouTube que contaba que si uno tiene una cruz formada por 5 cuadraditos de igual tamaño, ¿sí? Hay que probar que cortándola convenientemente en 5 piezas se pueden hacer dos cruces congruentes congruentes entre sí y semejantes a la primera, eh, cortando en 5 piezas a la original. Bueno, eso a manera anecdótica, pero digamos que la cantidad de puzzles y desafíos que tienen que ver con armar y desarmar figuras es casi infinita, digamos. Y me está faltando la condición 3, que es bien importante respecto del área, porque esto nos da una
magnitud de cómo se asigna este número real, ¿sí? Y eso es que si uno identifica una unidad lineal, ¿sí? Con eso arma un cuadradito del lado U y el área que se le asigna a este cuadradito, que le escribimos así con C, vale 1. O sea que esto, si se acuerdan, se asemeja un poquito a matrices, ¿sí? Donde el determinante de la identidad vale 1, es uno de los axiomas de determinantes que se necesitan, ¿sí? Y en realidad la noción de área y la noción de determinante están sumamente ligadas porque justamente el determinante de una matriz me calcula en el plano el área del paralelogramo que expande esos dos vectores que son sus lados. Cuando pasamos al espacio, el determinante de 3×3 me da el volumen del paralelepípedo que expanden los tres vectores que son las filas del determinante. Entonces las nociones de área y de determinante están muy ligadas entre una y otra. El tema es que cuando hablamos de determinantes nos cambiamos de marco teórico y estamos trabajando en geometría analítica, no en geometría euclidiana. Entonces hay muchísimas conexiones entre un tema y el otro, pero en particular, digamos que no es que hay muchísimas conexiones, pero divergen en los métodos diferentes en que se trabaja en una materia que en la otra, digamos, ¿no? La geometría euclidiana, cuando aborda este tema de áreas, es como que queda muy cortita, ¿sí? Por eso es que justamente a partir del cálculo infinitesimal y todo eso que permitió mediante integrales calcular las áreas, es como que se abandonaron los métodos de la geometría euclidiana, porque para calcular figuras en geometría euclidiana, cada figura requiere de un método particular para encontrarle cuál es el área, cuál es la longitud. Entonces, acá solamente vamos a citar que vamos a buscar áreas de polígonos, ¿sí? O sea, siempre que tengamos un polígono convexo, además, podemos utilizar el teorema que les dije que le iba a subir el artículo de Luis a la PEDCO y eso sí me olvidé, lo hago pronto. Pero un teorema importante de geometría es que cualquier polígono convexo se puede triangular. Entonces es importante poder conocer cómo se calcula el área de un triángulo para poder conocer cómo calcular el área de cualquier polígono, ¿sí? Entonces, para la única figura que vamos a mencionar a la cual se le calcula el área es el círculo, ¿sí? Y se demuestra utilizando el método de exhaustión que lo hizo Arquímedes, ¿sí? Y que en el libro están las cuentas y las cosas armadas, pero como ya les contaba, el método de exhaustión requiere que conozcamos a dónde queremos llegar. Entonces no es un método de descubrimiento, sino que es un método de justificación, más que nada. Entonces no es muy constructivo para ver cómo se hacen las cosas. En el video que les contaba hoy, que lo subí y que está en inglés, que es de Apóstol, tiene la versión que es muy bonita de dividir al círculo en pedacitos, ¿sí? Y si acomodamos en una cantidad par de pedacitos, eso lo dice muy bonito, y entonces si acomodamos primero los 4 pedacitos que tenemos así, y ahora encajamos otros 4 pedacitos así,
Fíjense que esto ya se parece bastante a un paralelogramo. Si uno hace más cortes, ¿sí? Ese paralelogramo como que se va cada vez pareciendo más. A ver, habría que haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque dupliqué los cortes que tenía antes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, los tamaños no me funcionaron bien, pero la idea es que cada vez estas piecitas, como son cada vez más finitas, se van aproximando cada vez mejor a un paralelogramo y de hecho se terminan en el límite pareciendo un rectángulo. ¿Alguno quiere preguntar algo? Habíamos calculado en la otra clase el perímetro de la circunferencia, entonces vemos que esto es la mitad, se aproxima a la mitad de la circunferencia, o sea que es pi por radio, y la altura se va acercando cada vez más al radio, con lo cual el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Y tiene también ese mismo video otra animación, diríamos ahora, muy interesante, que es que si pensamos el área del círculo como círculos concéntricos, ¿sí? Y los cortamos y los desarrollamos, o sea, agarramos una de estas tiras, una de estas tiritas y la acomodo acá derechita, la estiro y la pongo todo a lo largo, y ahora agarro la segunda y vengo hasta acá, la tercera y vengo hasta acá, y cuando llego a la última resulta que acá esto suma el radio, porque es la suma de todas las alturitas estas, ¿sí? Y la última tenía como longitud 2pi por radio, ¿sí? Entonces, como estoy calculando el área de un triángulo, si esto lo llevo al límite, esto es 2pi por radio al cuadrado sobre 2, y ahí vuelvo a obtener pi por radio al cuadrado como medida del área del círculo, ¿sí? De todas maneras, eso necesita que conozca qué valor tiene el perímetro de la circunferencia, que lo vimos en la clase anterior mirando los dos hexágonos semejantes, octógonos semejantes, no me acuerdo qué eran, y el método ese en el cual comparábamos los perímetros de cada uno de ellos, ¿no? Bien, fíjense que no nos escapamos de la definición de límite en ningún caso, pero estamos autorizados porque el límite es nuestra conexión mediante el axioma de continuidad, ¿sí? Entre cosas que pasan más bien en la recta, ¿no? Pero, o sea, mediante el axioma de continuidad estamos identificando a la recta con los números reales, y eso es lo que nos permite utilizar acá el concepto de límite tranquilamente, porque en realidad, como estuve bastante cuidadosa de hacer en uno de los videos que me acuerdo, cuando usamos el concepto de límite es cuando estamos trabajando acá, ¿sí? O sea, en R podemos usar el concepto de límite, pero una vez que usamos ese número que resulta ser el límite, le encontramos su lugar en la recta mediante un punto y la F que nos provee el axioma de continuidad. ¿De acuerdo? Bien, miremos ahora entonces, ya hay una cuestión que tiene que ver con proporcionalidad interesante con respecto al área del círculo, ¿sí? Porque vemos que, igual
longitud del círculo, no sé por qué no. Tenía una. Si uno hace dos circunferencias, ¿sí? Dos circunferencias siempre van a ser semejantes entre sí. ¿Cómo podríamos probar eso? En realidad, dos circunferencias, cualesquiera, siempre son más que semejantes, son homotéticas, ¿sí? Y en realidad hay dos homotecias posibles casi siempre. Una que tiene que ver con trazar las tangentes comunes a ambas circunferencias, entonces la homotecia va a tener un centro por ahí y podemos ver que tiene que ver con la relación que hay entre los radios y la distancia, o sea, qué tamaño tiene cada uno de los radios, el R chiquito, el R grande, y la distancia que hay entre centro y centro. Uno puede calcular en dónde se encuentra el centro de la homotecia, ¿sí? Acá hay una salvedad, que no hay homotecia cuando las dos circunferencias están metidas en una banda paralela, porque ahí no podemos encontrar el centro de homotecia, ahí hay simplemente una traslación. Pero sí podemos encontrar, inclusive en este caso, una homotecia negativa, buscando las tangentes internas, digamos, a los círculos. O sea que en el caso que les puse antes, siempre también se puede demostrar que hay una homotecia de razón negativa que me manda una circunferencia en otra de igual o diferente tamaño. Y el caso de K positivo, hay un caso en que no hay homotecia, que es que sean congruentes las dos. No hay homotecia positiva cuando son congruentes las dos circunferencias que uno está tratando de armar, ¿sí? Pero fíjense que entonces, si a esta la voy a llamar C y a esta la voy a llamar C', si encontré una homotecia de razón K que me manda C en C', ¿cómo están relacionados la longitud de la primera circunferencia con la longitud de la segunda circunferencia? O sea, el K tiene que ver con el R sobre R, ¿no? Porque ese va a ser la razón de la homotecia. Y entonces lo que va a cambiar un perímetro respecto del otro, la longitud de circunferencia respecto de la otra, tiene que ver justamente con como era 2pi por radio y 2pi por r, ¿sí? Fíjense que la relación que hay entre uno y otro es k, ¿no? O sea, al revés, creo. Del más chiquito al más grande, uno lo hace mediante k. Entonces, las longitudes de los... la razón entre las longitudes de las circunferencias tiene que ver con la razón de homotecia. En cambio, en las áreas, esto es pi por r cuadrado y pi por r cuadrado. Entonces, el k aparece al cuadrado, ¿sí? O sea, figuras semejantes tienen perímetros proporcionales, pero áreas que tienen que ver con la razón de homotecia al cuadrado. Esto podríamos verlo también. Acá tengo que borrar. O sea, si uno tiene una figurita cualquiera, no, cambié de lugar, y hacemos una homotecia, vamos a cambiar el color para encontrar la figura congruente, congruente no, semejante. Bueno, más o
menos. Eh, los perímetros entre el polígono 1 y el polígono 2 tiene que ver con, con el K, ¿no? La relación que hay. Porque cada uno de los lados del polígono 1 van a quedar multiplicados cada uno por K para encontrar el polígono 2. Entonces ese K sale como factor común para mostrarnos que el perímetro de la figura semejante de razón K, bueno, acá lo hice homotético, pero si esta la cambiamos por una congruente que ande por acá, funciona todo lo mismo, ¿sí? Entonces, pero fíjense que las áreas quedan multiplicadas por K al cuadrado, ¿sí? O sea, esto tiene que ver también, estas leyes se conocían antes del concepto de homotesia, con cuestiones que tienen que ver con la iluminación, ¿sí? O sea, la ley de la iluminación al doble de distancia ilumina el cuádruple de cantidad, pero también con mucha menor intensidad, ¿no? Entonces, la ley que tiene que ver con cómo, o sea, si acá yo pongo una lamparita, la idea es que esta figura y esta están iluminadas en relación al área que tiene con la razón de homotesia K cuadrado, ¿sí? Pero obviamente como esta está más lejos queda mucho menos iluminada. ¿Y qué más me falta? Y acá tengo una referencia en la página de Gaussianos también, no sé si lo usan el blog ese, pero en Gaussianos también hay una linda forma de calcular el área del círculo usando bolitas, ¿sí? Que es una... ahora se los paso bien, pues lo tengo que tipear el link para mostrarles. ¿Y qué más cosas de área me están quedando? No, con esto ya estamos terminando la primera parte de la materia, que tiene que ver con el plano, y ya la clase que viene empezaríamos con el espacio, que lo vamos a hacer un poco más rápido, porque todas las cosas que hicimos para el plano nos van a servir para trabajar en el espacio. Y obviamente que hay algunas cuestiones particulares del espacio que son interesantes y que en un mundo en el cual tenemos una posibilidad de movernos más grande, puede ser que pasen muchas cosas parecidas de lo que conocíamos, pero también pasan algunas cosas que son distintas en el espacio, así que todo lo que hayamos hecho nos va a servir, pero hay cosas que pasan un poquito diferentes. Entonces, tenemos el tema que definir de la evaluación de esta última parte, y a mí se me ocurría, si les parece, y de acá a la semana que al jueves de la semana que viene, la idea sería que cada uno de ustedes haga una presentación que tenga que ver con homotesia, semejanza y área, a gusto de ustedes, con algunos tips de cosas que pueden hacer. Una cuestión que aparece es el número de oro, ¿sí? Que se lo conoce como phi.
que es 1 más raíz de 5 sobre 2 y que tiene un montón de particularidades que hacen que se define de una manera como una razón, una igualdad de dos razones, ¿sí? O sea, como una proporción, pero además, por ejemplo, en el pentágono, si uno traza las diagonales, queda dibujado un pentágono adentro que es homotético con el pentágono de afuera, ¿sí? Aunque este pentágono no sea regular, no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí tienen algo como para mirar. Después, otra cosa que pueden investigar un poquitito es con los fractales, que se escapa a la geometría euclidiana porque son figuras que se definen en el límite, ¿sí? O sea, un fractal tiene infinitos lados, por ejemplo, y entonces nosotros para estudiar algunas cuestiones que tienen que ver con los fractales, en realidad, si queremos trabajar en geometría euclidiana, nos tenemos que quedar en unos pasos antes, ¿sí? Pero, por ejemplo, está el triángulo de Sierpinski, que es a un triángulo irle sacando, a un triángulo equilátero irle sacando triangulitos, y a cada uno de esos le vuelvo a sacar en cada etapa un nuevo triangulito, y entonces, por ejemplo, esa figura, lo que tienen los fractales es que son autosemejantes. Fíjense que esta figura grande se vuelve a repetir acá, se vuelve a repetir acá, y obviamente no son idénticas porque no estamos llegando a la instancia infinita, pero sí se parecen. Si uno estuviera haciendo el triángulo de Sierpinski hacia el infinito, son exactamente semejantes el grande con el chico. Entonces hay una cuestión de que muchas veces se utiliza para definir fractales, que los fractales son figuras autosemejantes. Entonces sería explorar un poquitito de qué se trata esta autosemejanza y que cuenten un poquito qué quieren hacer. Fíjense que les estoy dando dos temas, pero en realidad cualquiera de los dos son lo suficientemente amplios como para que los 7 hagan cosas diferentes. Yo acá elegí el triángulo de Sierpinski para mostrar, pero también está la curva de... ¿Sí? Decime, Flor. La razón áurea, por eso, también tenés muchas cosas. Es lo mismo que el número de oro, sí. Ah, esa era la pregunta. O sea, sí, aparece en el pentágono regular, aparece también una propiedad interesante de los rectángulos áureos, es que son siempre semejantes entre sí, ¿sí? O sea, si a mí me dan dos rectángulos, no siempre puedo encajar uno en el otro, pero si los dos son áureos, sí. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con semejanza y que tienen que ver con el número de oro. Aparece también hay un triángulo isósceles, que es el que tiene 72 grados en las bases, ¿sí? A ver. O sea, si uno hace un triángulo isósceles donde este mide 72 grados y este también, ese triángulo isósceles también está relacionado con el número áureo, y también se pueden construir cosas que tienen que, usando este triángulo isósceles, se pueden construir cosas semejantes, y tiene un montón de propiedades
interesantes. Y después los rectángulos áureos son aquellos que la razón entre un lado y el otro es el número de oro, y este, por ejemplo, eh, tiene, aparece ahí la espiral, no sé si se acuerdan un poco, pero aparece la espiral áurea y cosas por el estilo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden relacionar con semejanza, y que no se olviden tampoco de, del área que lo acabo de escribir en la otra diapositiva, ¿sí? O sea, la idea sería que investiguen un poquitito, que lo pueden hacer en internet. La página que les dije recién de Gaussianos también tiene un montón de cosas interesantes, y, y estaría bueno, a mí lo que me gustaría sería que eh, el jueves de la semana que viene cada uno prepare un PowerPoint con 2 o 3, a lo sumo 5 diapositivas, contando un poquito que investigó acerca de estos temas, y donde aparezcan estas cosas, y también por ahí más explícitamente el axioma de continuidad también, ¿no? Esa sería como, como una cosa más que podrían mirar, pero esto ya es más complicado de encontrar un tema que sea divertido, que donde estemos usando el axioma de continuidad, o sea, en semejanza y en áreas es en donde se pueden contar cosas divertidas y se está usando este axioma de continuidad, ¿no? Entonces, la idea sería que la evaluación entonces sería hacer y defender, que obviamente que nos pueden mandar antes la presentación para que nosotros les demos algunas ayudas, o les agreguemos algo, o juntemos algo, una presentación de PowerPoint que tenga que ver con estas cosas de continuidad, ¿no? Que puede ser homotesia, semejanza. Por ejemplo, de homotesia, una cosa linda para contar tiene que ver con la fotografía, ¿no? Y cómo funciona el ojo, ¿no? O sea, ese podría ser, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Podría contar qué relación hay. Es un poquito extra si se les ocurre elegir esto, porque en realidad ahí estamos trabajando en el espacio, ¿no? O sea, las homotesias que tienen que ver con, si bien las figuras que estamos relacionando son, por ejemplo, la ampliación de una fotografía, ¿sí? La realidad es que no están en el mismo plano las fotografías cuando uno piensa en el cine, por ejemplo. O sea, en el cine las, eh, las películas son fotogramas bien chiquititos, y en la pantalla uno ve un fotograma bien grande, justamente porque está utilizando una homotesia en 3 dimensiones, una homotesia en el espacio que permite pasar del fotograma chiquitito al fotograma grande. Pero si lo quieren hacer con cuidado, ya estamos con casi todos los elementos como para que lo puedan contar lindo, a pesar de que no sea un tema del plano, sino del espacio. Pero bueno, tienen homotesia, semejanza y áreas, serían las cosas que tienen que ver con algo bonito que pueden contar haciendo una presentación de PowerPoint, ¿sí? La idea sería que este jueves por ahí ya hayan pensado
y googleado e investigado un poquito el tema, nos lo cuentan y el lunes charlamos, o entre medio, no hay problema que sea fuera del horario de la clase, charlamos un poquito las presentaciones y las cosas, y el jueves hacemos una instancia de presentaciones en las cuales estemos contando todo